En mi caso, yo anteriormente, estoy hablando de hace como 6 años, tenía un sobrepeso. Sufría de un sobrepeso en el cual había estado luchando por mucho tiempo tratando de adelgazar, iba al gimnasio, tuve entrenador, traté de comer saludablemente, pero aún la misma presión de esas personas que de pronto ejercían sobre uno con esos comentarios que hacían, no me dejaban avanzar porque yo creo que el estrés que produce eso también hace que tu cuerpo se resista a poder bajar esos niveles y poder regularte para poder llegar a que tu cuerpo esté en el peso correspondiente. Entonces, esto producía en mi ansiedad, estrés y además de eso, pues habían unas heridas emocionales que se habían abierto en mi corazón a raíz del sobrepeso, pues muchas personas me conocieron. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Juli Orlando. Bienvenidos a todos y hoy tenemos un tema espectacular y es cómo aumentar tu autoestima. Bueno, y les traemos 3 tips que a nosotras nos han funcionado muchísimo, ¿cierto? Total. Son 3, aquí los tenemos, y es practicar la autocompasión, establecer y alcanzar metas pequeñas y también cuidar tu salud física y mental. Entonces, Juli, ¿cómo podemos practicar la autocompasión? ¿O cómo has practicado tú la autocompasión? Porque yo sé que tú has pasado momentos difíciles que han atentado contra tu autoestima. ¿Y cómo la autocompasión te ha ayudado a como a bloquear, por así decirlo, Lo que estaba viviendo, lo que pasaba. Cuéntanos. Bueno, una de las estrategias que yo uso o que usé en ese tiempo es ser amable con nosotros mismos, porque es que a veces nosotros no somos amables con nosotros mismos. O sea, las personas que están afuera siempre van a estar criticando, atacándonos de cierta manera, o a veces hacen comentarios que nos pueden ofender. ¿Ya? Entonces, y herir, causan heridas en nuestro corazón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser amables con nosotros mismos, o sea, mirar que tal vez eso que esa persona está diciendo no es de esa manera como tú lo tienes, o sea, cómo recibes el comentario que hace la persona, o sea, cómo lo recibes. En el momento te puede herir, pero después, ¿qué vas a hacer con ese comentario? Porque si vas a seguir pensando en eso, trayendo eso a la memoria, o sea, tu herida va a estar latente ahí todo el tiempo porque vas a estar constantemente sintiéndote ofendida, que te señalaron, que te dijeron, que te criticaron. Pues en mi caso, yo anteriormente, estoy hablando de hace como 6 años, tenía un sobrepeso. Sufría de un sobrepeso en el cual había estado luchando por mucho tiempo tratando de adelgazar, iba al gimnasio, tuve entrenador, traté de comer saludablemente, pero aún la misma presión de esas personas que de pronto ejercían sobre uno con esos comentarios que hacían, no me dejaban avanzar porque yo creo que el estrés que produce eso también hace que tu cuerpo se resista a poder bajar esos niveles y poder regularte para poder llegar a que tu cuerpo esté en el peso correspondiente. Entonces, esto producía en mi ansiedad, estrés y además de eso, pues habían unas heridas emocionales que se habían abierto en mi corazón a raíz del sobrepeso, pues muchas personas me conocieron. Pero a pesar de eso, o sea, a pesar de lo que vivía, pues yo nunca dejaba de arreglarme, nunca dejaba de ponerme súper bien, de estar linda, de sentirme linda, a pesar de todo lo que vivía y de que había momentos pues en que lloraba, en que iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no puedo rebajar? ¿Por qué no puedo estar en el peso que yo quiero? Y algo que hacía también y que me ayudaba mucho era que siempre escribía todos los años entre las promesas y peticiones que tenía para Dios, era que le decía, Señor, quiero llegar a 57 kilos, pero le decía, ¿con ejercicio o con una cirugía? Como tú quieras, Señor, pero que me lleves a ese peso. Era una petición y yo creo que el Señor dice, pídeme y yo te daré.
Así es. ¿Ya? Amén. Entonces yo le pedí al Señor eso. Y creo que Dios en su momento usó, porque bueno, ese es mi testimonio de lo que yo viví. Para unas personas a veces piensan, ay, pero ¿por qué porque hubo alguien que me preguntó, ay, pero ¿por qué te operaste si tú eres una mujer de fe y Dios puede obrar en ti y hacer que rebajes? ¿Qué necesidad tenías de operarte? Pero yo creo que Dios tiene sus medios. Él Así sanó a es. muchos de la ceguera, pero los sanó de diferentes maneras. A Amén. muchos los sanó de lepra, pero de diferentes maneras. Entonces, Así Él es. usa sus medios para traernos respuestas a nosotros, a cada uno. Y la respuesta mía fue a través de una cirugía. Pues yo estaba pasando un momento muy difícil, que en un momento contaré también sobre eso, sobre un ataque mental que tuve en ese tiempo. Y Dios usó esta cirugía, pues ahora estamos hablando Claro, de la de la autocompasión. autocompasión. Entonces, cómo Dios usó esta cirugía para traerme y subirme mi autoestima. Así es. ¿ya? Mi Pero autoestima. lo que yo más admiro, de ti, Juli, es que en medio, cuando tú estabas con ese sobrepeso, y yo sé todos los comentarios que recibías y los rechazos y muchísimas cosas que herían tu alma, tú te vestías, tú hacías, tú salías, no como ellos te hacían sentir, sino como tú te querías ver, como tú te querías sentir, como tú sabías que eres, ¿verdad? Que eras una hija de Dios, que merecías estar linda, hermosa. Y eso, todo lo que te decían, nada ni nadie podía venir a opacar lo que había dentro de ti, porque tú no permitías que tu esencia fuera afectada por los comentarios. todos esos rechazos, porque yo creo que es un rechazo, Es en un cierto rechazo, modo, recibiste sí. mucho rechazo Mucho rechazo en por ese eso. momento, pero a mí me encantaba cómo tú te relacionabas Y con además todo que era lo un que te rechazo pasaba. el mayor rechazo era de una persona que yo amaba y que esa persona me amaba. Entonces es todavía Claro, peor, porque claro. cuando es una persona externa, sí, tú lo recibes, pero cuando es alguien que tú amas, que tú no esperas que te va a tratar de esa manera, que te va a decir esas palabras que te van a herir, entonces es más fuerte todavía. Y ahí tú Entonces ahí practicaste era donde yo practicaba esa compasión. esa autocompasión, donde yo decía, bueno, no, esto no lo voy a recibir, esto no es para mí, me tengo que levantar. Y creo que cuando solté eso también, porque al principio sí, no lo puedo negar que sí me afectaba y hubo momentos en que sí, pero ya después como cobraba, iba a la presencia de Dios y el Señor otra vez me levantaba y como Era que tu estilo de vida, o sea, Sí. te digan, no te digan, te hagan sentir o no te hagan sentir, tú sabías quién eres y qué querías tener dentro de ti, cómo querías reflejarte, tu autoimagen, sí. te dijeran o no te Sí, dijeran. que muchas Entonces, eso es personas algo cuando muy yo les lindo. conté ya después todo lo que vivía, que no Yo lo decía, vivieron, o "No, sea, decían, pero ¿cómo así? tú no Porque nosotros te demostras veíamos y tú no súper bien, demostrabas feliz, eso. el gozo Pero de era Dios. eso, o sea, era como también uno mismo se hace su Ayudarte, terapia. por Yo pienso que uno mismo supuesto. también tiene que hacerse su terapia aún mental de esas palabras y bloquear esas palabras, porque si no te quedas en las palabras que te dijeron y de ahí no vas a salir. Y te vas a quedar en ese hoyo ahí metida y Yo me acuerdo metida. que tú los ojos te maquillabas siempre, me encantaba. O sea, yo toda mi vida he O sea, sido así, porque a mí siempre me ha gustado. Siempre. Entonces, eso a Sí. mí me encanta, Sí. porque yo creo que así tenemos que ser, Sí, tenemos que sí. ponernos lindas, tenemos que arreglarnos. O sea, como Dios nos ¿verdad? haya hecho. Como Dios nos haya hecho, Sí, con unos tenemos kilitos que de ser- más, con unos kilitos de menos. Lo importante importante es cómo cómo nos nos sintamos y hacer las cosas no como los otros nos quieren hacer sentir, sino como nosotros nos queremos sentir. Y Así qué es es. lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, Bien, así, ¿verdad? Y yo para pienso que sentirnos también bien. arreglarse Sí. es darse autocompasión, Autocompasión, ¿verdad? sí, Eso es tener arreglarse. autocompasión O sea, de yo uno siempre mismo. fui como muy de estar siempre bien, de sentirme, o sea, era como una manera Siempre. también de hacerme mi autocompasión, como que, o sea, me voy a arreglar, me voy a sentir bien, me voy a ver bien, y me tomaba mis fotos. Divina, porque siempre. yo siempre me ha gustado todo Hermosa. eso, porque es Y era como lo una que manera- proyectas, o sea, tú porque Exactamente. como tú te sientes es lo que vas a proyectar. Si vas a Exactamente. proyectar Y así es seguridad o como también las inseguridad. personas te van a ver, Así es. aunque no quiere decir que va a haber personas que de pronto te van a decir, o sea, había personas que eran muy discretas, pero en su manera decían, no, pero es que con uno ahora tiene que, yo llegaba, por ejemplo, a algún lugar, ¿verdad? Entonces había una cierta persona ahí, entonces empezaba a decir como que, no, es que hay que cuidarse con la comida, que ya yo sabía que la indirecta era para mí, o sea, yo sabía enseguida que era para mí, que me lo estaban diciendo. Entonces era eso como
canalizar eso, como no dejar que eso que venga, sino que rebote. Yo decía, Así esto es. rebota, esto no Así llega, no es es. para mí. Así es. Entonces, como eso. Bueno, y el otro tip que les queremos regalar el día de hoy es establecer y alcanzar metas pequeñas. Así Yo es, creo que eso es cuando tú te importante. propones algo en tu corazón, como dice una palabra en Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Me encanta porque yo creo que eso aumenta la autoestima. Cuando tú dices, bueno, voy a prepararme, voy a estudiar, tengo esta visión de futuro, tengo este diseño de futuro, pero ¿qué necesito para llegar allá? Entonces empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, que es también tu autodesarrollo, cómo Así te vas es. a desarrollar, y empiezas a hacer planes para llegar hacia ese lugar donde sueñas estar. Exacto. Y cada paso que tú das y cada meta que vas alcanzando pequeña, ¿verdad? Porque yo pienso que los pequeños esfuerzos te llegan a grandes Sí, resultados. total. Entonces, eso es maravilloso y yo pienso que eso te empodera, o sea, decir, óyeme, lo logré, lo pude lograr, así sea pequeño. Y te da seguridad. Y que, claro, y que de pronto hoy estás en el punto A, pero quieres llegar al punto B y estás haciendo algo para ti y que sabes que lo vas a lograr poco a poco, con esfuerzo, con determinación, con perseverancia. Eso genera también autoestima, te aumenta tu claro. autoestima, suma la Sí, sí. autoestima. Es que cuando tú te colocas metas en tu vida, o sea, eso es como un motor, Es un ya motor. que te impulsa, que te hace que todos los días tú te levantes porque quieres llegar a ese lugar, porque quieres conseguir eso, porque no te vas a dejar vencer por lo que esté en ese momento afligiéndote o preocupándote, sino que te ves ya, o sea, ya tú te visionas allá. Por eso en la palabra, o sea, de Dios en Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? Y hoy la pregunta es también, o sea, ¿qué estamos viendo ¿Qué sobre estamos cada viendo? uno de nosotros? Así Una de es. las cosas que yo hacía era que yo pegué una foto de cuando yo estaba delgada, joven, y la coloqué en mi closet. Y yo decía, toda la mañana me levantaba y decía, Señora, así voy a estar. O sea, tú Así me decías, vas a en tu poner. diseño de futuro, Así voy a allá voy a estar. O sea, llegar. yo me visionaba ya así, de esa manera. O sea, y así mismo es en todas las cosas. O sea, tú te tienes que visionar. O sea, cómo te ves en cierto tiempo y empezar a declararlo, a creerlo y a Así trabajar es. también para eso. A y trabajar para trabajar eso, también sí, para por eso. supuesto. De hecho es eso, tú te pones una meta, si no trabajas pues no la vas a alcanzar, Así es, ¿cierto? total. Pero en la medida que tú trabajas, te esfuerzas, perseveras y lo logras, eso te hace una mujer, yo creo, un ser humano poderoso. Poderoso. ¿Verdad? Poderoso. Y en ese proceso, pues a veces tenemos que luchar contra muchas cosas que pueden venir a atacar, porque yo siempre he pensado que hay un enemigo de nuestras almas, de nuestros proyectos de vida, aún de nuestra propia autoestima, que de pronto nos quiere impedir o atravesarse para decir, y tú eres capaz, y tú no eres capaz, y tú no vas a lograrlo, y tú no lo vas a hacer, y tú no sirves para esto, y tú no tienes los dones o los talentos para esto. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que sobrepasar todas estas voces, Sí. ¿verdad? Apagarlas, Apagarlas. y empezar a avanzar, empezar a actuar, a accionar, a tomar acciones poderosas que nos lleven hacia ese resultado extraordinario que queremos lograr. Y celebrar los pequeños avances, porque yo creo que de pronto hay personas que dicen, no, cuando yo llegue hasta por allá, hacia ese diseño, ya como total, Es que voy a estar feliz. no, parcial no lo voy a celebrar. Y no, tenemos que ir celebrando los pequeños avances, las pequeñas metas que logramos, son victorias, o sea, sin duda. Claro, y es que cada vez que tú tienes un éxito en algo, eso va a aumentar tu confianza en ti mismo Claro. también. Y entonces Como esa que si confianza en logré. nosotros mismos también la reflejamos en las personas, porque si las personas nos ven inseguras, entonces eso es lo que vamos a reflejar en nosotros. O sea, no, ella es insegura. Y el enemigo, porque vamos a hablar también de una parte espiritual que el enemigo usa a las personas, sabe, entonces te empieza a atacar. Y yo algo que yo aprendí en todo este proceso mío es que donde fuiste más atacada, más humillada, es donde Dios más se glorifica en tu vida. Entonces, si en este momento estás siendo, y esto va para la audiencia, estás siendo atacado, estás siendo humillado, estás siendo rechazado, te quiero decir que en esa área donde estás siendo humillado y atacado y rechazado es donde Dios más se va a glorificar, donde Dios
Dios más te va a levantar, donde Dios más se va a mostrar y va a mostrar su poder. Así de que en este tiempo es bueno de que nuestra audiencia sepa identificar esas voces que quieren venir a acabar con nuestra autoestima, acabar con nuestra fe, acabar con nuestra visión de vida. Así es. También acabar con nuestra visión de vida y pues saber que ahí es a donde Dios más se va a glorificar en tu vida, donde Dios más te va a exaltar, donde Dios más se va a magnificar. Amén. Porque Él se magnifica en nosotros. Entonces yo creo que Dios en medio de todo nos va llevando y los proyectos que Dios tiene con uno, a veces uno no se llega a imaginar. O sea, Dios hace tantas cosas que si yo pensara en ese tiempo cuando estaba gordita lo que iba a estar haciendo ahora, no me hubiera puesto ni a llorar, no me hubiera puesto a nada, pero bueno, todo es, Él es el que conoce el futuro y nosotros tenemos que creer en el futuro de Él y que siempre Dios nos lleva de más a más, como dice su palabra, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Bueno, y el otro tip es cuidar de nuestra salud física y mental, que es súper importante. Súper importantísimo, eso sí es fundamental en nuestra vida. Por algo Dios dice que tenemos que tener la mente de Cristo, ¿cierto? Y nuestros pensamientos tienen que renovarse todos los días. O sea, todos los días tenemos que renovar nuestros pensamientos y nuestra salud física tenemos que cuidarla, porque si queremos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, o sea, nuestro cuerpo tiene que estar físicamente Templo bien. del Espíritu. Para que podamos desarrollar el propósito de Dios. Entonces es importante cuidar. A veces creemos que porque somos mujeres de oración o porque somos mujeres cristianas, no tenemos que cuidar el cuerpo, sino solo el espíritu. Total. Eso es mentira, eso es una mentira. O sea que aún la religiosidad que hay muchas veces puede nublarte. No nos deja ver que es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidarlo para poder cumplir el propósito. Si somos su reflejo, pues a quién vamos a reflejar. A quién vamos a reflejar. Pues a un Dios hermoso y poderoso, ¿verdad? Exactamente. Y mentalmente somos muy atacados, también somos muy atacados muchas veces en el sentido, pues yo cuando viví mi proceso, y ahora puedo hablar de esto, de que tuve un ataque mental antes de que Dios permitiera esta cirugía en mi vida, que ya estaba anunciada desde antes, porque hacía como 10 años atrás el Señor, a través de una persona que oró por mí, pues me dijo que Dios iba a permitir una cirugía en mi vida y que iba a haber una transformación a través de eso, pero yo ni por ahí pensaba lo que estaba pasando, ¿verdad? Y cuando empecé con una disfonía, o sea, mi cuerpo empezó a manifestar tal vez todo el estrés, el rechazo, la opresión que vivía con eso, pero todo me iba a llevar era al buen término que Dios tenía para mí. Y era que en esos 3 meses de vivir eso, el enemigo empezó a atacarme fuertemente, mentalmente, y me decía que ya mi tiempo había terminado, que ya yo lo que había venido a hacer aquí a la tierra ya lo había hecho. ¡Qué mentira! Que era, imagínate, que era criar a mis hijos, escribí cartas despidiéndome de ellos, y estoy hablando de que yo era una mujer de oración, pero el enemigo me estaba atacando de esa manera. Y estaba me entró una depresión y, o sea, yo me estaba despidiendo de todo el mundo porque supuestamente yo me iba a morir, o sea, según lo que el enemigo me quería meter en la mente, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios me confrontaba y me decía como que, o sea, pero yo ¿por qué estoy creyendo estas cosas? ¿Qué me está pasando? Pero yo les digo, la guerra más fuerte que nosotros tenemos está aquí, no está en ningún otro lugar, porque tú tienes un enemigo afuera y tú luchas contra él, pero aquí, ¿cómo haces para sacar ese enemigo de aquí? O sea, ¿qué hay que hacer? Y yo trataba y seguía el enemigo atacándome, pero de alguna manera u otra el Espíritu Santo de Dios en ese proceso me habla y me dice, quiero que hagas un ayuno de 21 días. Y me dice, y lo vas a hacer por ti. Y yo dije, por mí, pero si yo estoy pensando en morirme y Dios me está diciendo que hago un ayuno por mí, ¿qué voy a pedir yo? Y me dice, coloca los sueños que no has cumplido, lo que no. Y yo, pero ¿qué sueños si me voy a morir? Claro. Decía yo, y vamos a ver que el Señor empieza a escribir todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería de pronto en un tiempo hacer y que no había hecho y que Dios no lo había permitido en ese tiempo. Y en ese momento y en esa transición de ese ayuno, Dios me lleva a donde el doctor médico, el gastroenterólogo, y él me dice, ¿por qué no te operas? Y yo, pero ¿para qué me voy a operar? Yo no quiero operarme, yo quiero que me quiten esta disfonía, porque además mi cuerpo estaba manifestando una alergia
empezó una alergia en todo mi cuerpo, me empecé a brotar y era todo lo que estaba, o sea, es que eran las emociones, el estrés del mismo, o sea, todo, era una cosa, o sea, yo nunca en mi vida había pasado por algo así y no se lo deseo a nadie, literal, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, como dicen por ahí. Entonces, ya después de eso el Señor me lleva me hago la cirugía, pero antes de eso, esos 3 días antes de la cirugía fueron los peores de mi vida porque el enemigo me atacó de una manera que no me dejaba dormir y yo todo el tiempo estaba pensando vas a quedar así, vas a quedar con una sonda, vas a quedar con no sé qué. Y esa noche, una noche en que me levanté, recuerdo a las 11 de la noche y le dije a mi esposo, yo no me opero si Dios no me da una palabra, que me dé paz, porque yo sin paz no me voy a operar. Claro. Me levanté, oré, duré ese día orando hasta las 5 de la mañana y le dije, Señor, como Jacob, aquí estoy, no te suelto hasta que no me des la palabra, no te suelto hasta que no me bendigas. Y fue cuando el Señor me regaló una palabra que está en Ezequiel, donde habla de la reconstrucción del templo. Y yo empecé a leer esa palabra y cuando la estaba leyendo, el Espíritu Santo de Dios trajo una palabra rema a mi vida y fue, te voy a reconstruir desde los cimientos. Esa fue la palabra que me dio el Señor. Y apenas yo recibí esa palabra, sentí una paz total que yo me paré de ahí, yo dije, Señor, esta era la respuesta que quería, se me quitó todo miedo, todo temor, me hice la cirugía, me fue súper bien para la gloria de Dios, me ha ido súper bien en la recuperación que he tenido y mi vida empezó, o sea, fue un antes y un después, literal fue un antes y un después en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida, fue un antes y un después y lo cuento para darle la gloria a Dios porque Dios tiene sus medios para sanarte, para renovarte, para restaurarte, para hacer de ti una persona nueva, para que los sueños en Él no se pierden, siempre están presentes y Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, Amén. fue fabuloso, la experiencia esa con el Señor fue fabulosa y todavía la sigo viviendo con Él. Y creo que Dios tiene mucho más, como le dijo a Elías, levántate y anda porque largo camino te resta. Entonces, para todas esas personas que me están escuchando en esto y que nos están viendo en este momento, pues quiero decirte que largo camino te resta. Si estás en depresión por algún rechazo o por algo que estás viviendo en este momento, en el nombre de Jesús yo declaro que Dios te va a levantar, que Dios tiene planes para ti poderosos y que los creas, que creas que Dios está en tu proceso y que lo incluyas en ese proceso para que Dios pueda llevarte a donde Él quiere llevarte en este tiempo, que yo sé que también, así como lo ha hecho conmigo, con Lina, también lo puede hacer contigo. Así es, así es, con la ayuda de Dios yo creo que somos más que vencedores y Él todo lo usa para nuestro bien, para nuestro beneficio. Yo creo que Él es como un guardián de nuestra vida porque la Biblia dice que nuestras vidas para Él es preciosa. Y yo creo que Él siempre está cuidándonos para que su propósito, para que su plan se cumpla y sabemos que Él tiene la última palabra. Y mira, así fue en tu vida y bueno, así ha sido en mi vida también. Él siempre ha tenido la última palabra y la seguirá teniendo en el nombre de Jesús. Y así mismo la tiene en tu vida. En tu vida. Tu vida también tiene Así la es. última palabra, la tiene Dios y esa es la confianza que nosotros tenemos. Que aunque estemos pasando un proceso difícil, al final todo obra para bien, porque al final yo me he dado cuenta, o sea, que todo Dios lo fue canalizando, me puso a hacer el ayuno, o sea, el ayuno me preparó para la cirugía, porque cuando yo empecé el ayuno ni siquiera sabía que me iba a operar, o sea, no tenía ni idea de los plan de Dios. Entonces hay cosas que Dios te pone a hacer en un momento y que tú tienes que ser diligente en hacerlas, creyendo en que Dios tiene el control y que algo bueno va a salir de todo, porque Él siempre desea lo mejor para nosotros. Así es, así es. Ay, bueno, muchas gracias, Juli, por contarnos este testimonio tan poderoso que sé que ha cambiado y ha transformado tu vida. Sí, y bueno, lo más lindo de todo es disfrutar el proceso, saber que estamos en este camino de la vida, ¿verdad? Que venimos a cumplir un propósito y que lo más importante es dejarnos llevar por las aguas de su Espíritu Santo, que Él sea quien nos vaya llevando, transformándonos, ¿verdad? Porque dice que nosotros podemos ser transformados. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. No somos cualquier cosa, no eres cualquier cosa. Sí puedes lograr lo que coloques en tu corazón. Sí puedes, porque Dios nos da el poder para hacer todas las cosas.
Entonces hoy te animamos a que te inspires, a que a través de estos testimonios tu vida pueda ser edificada, puedas inspirarte y decir, sí puedo, sí lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Nosotros creemos también contigo de que si lo propones en tu corazón, te conectas con Dios y le pides a Él todas las estrategias y todo lo que necesitas en este tiempo para llegar hacia ese lugar que sueñas, con su ayuda y con su bendición lo vas a lograr. Entonces, bueno, vamos a terminar orando. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y Bueno, oramos. vamos a orar, Señor. Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, en que a través de este episodio, Señor, creemos que vamos a tocar vidas, Señor, y que tu presencia, Señor, se va a manifestar en aquellos que se han sentido, Señor, rechazados, se han sentido, Padre amado, aún ofendidos por palabras, Padre, que han herido, Señor, su corazón y que aún, Señor, mentalmente, Padre amado, las han creído, Señor, y están presentes en sus mentes. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que obres en las vidas de estas personas, Señor, y que ellas puedan ser levantadas en este tiempo, Padre, creyendo, Señor, en ese Dios todopoderoso que eres tú, Señor, en ese Dios que tiene planes de bien y no de mal, Señor, para darles el fin que ellos esperan, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por cada persona, Padre, que ha sido rechazada, Padre, que aún en su corazón, Señor, también ha habido un autorrechazo, porque a veces también nosotros nos autorrechazamos, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús nosotros oramos para que tú renueves sus pensamientos, Señor, y renueves su fe en este día, Señor. Padre, para que así como tú le dijiste a Elías, levántate, porque largo camino te resta. Hoy, Señor, tú se lo estás diciendo, Señor, a esa persona que nos escucha. Levántate, porque largo camino te resta, porque lo que Dios tiene para ti son cosas grandes y poderosas. Hoy el Señor habla de un futuro y por eso hoy Dios también te quita toda venda de los ojos que el enemigo haya colocado en tu vida para que puedas visionar en este tiempo lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios tiene en un futuro para ti, porque Él es un Dios de esperanza, un Dios en el cual nuestras esperanzas nunca mueren. Por eso hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, bendecimos a todos los oyentes y a esta audiencia, Señor, para que en el nombre de tu Hijo Jesús y a través de tu Espíritu Santo tú los levantes y obres, Señor, en la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y por la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros. Vienen unos episodios maravillosos que sé que van a sumar a tu autoestima, a tu fe. Y bueno, no olvides, supera, avanza y conecta con tu propósito. Te bendecimos. Chao, chao.